Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida y presentar a las autoridades presentes, partiendo por Marcela Torres Acuña, nuestra presidenta nacional de AFUNPRO, a quien le vamos a entregar el micrófono para que nos diga unas palabras. Marcela, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, eh, estamos muy contentos de organizar esta actividad que la hemos organizado con la Dirección del Trabajo Poniente, con quienes ya tenemos una alianza de trabajo de hace bastante tiempo. Y hoy hemos querido convocar no solamente a los funcionarios de las distintas instituciones, sino también hemos querido convocar al mundo del trabajo a través de los dirigentes y dirigentes sindicales que hoy nos acompañan, a quienes les damos también la más cordial bienvenida en un tema que para nosotros como asociación es uno de los temas más importantes que hemos destacado como un hito en nuestra agenda sindical, que es la erradicación de la violencia en los espacios de trabajo. Ese hito se ha convertido desde el año pasado en una ruta importante para ir resolviendo ciertas dificultades que institucionalmente tenemos y que dicen relación con lo que entendemos por violencia. Y lo importante de esto es que el convenio 190 nos da no solo un paraguas internacional de esto, sino también un marco para actuar y de concepto de lo que es la violencia mucho más amplia de lo que tenemos en nuestra legislación laboral, que solo trata la violencia como una causal de término de la relación laboral y más bien es una sanción para aquel trabajador o trabajadora que incurre en alguna de ellas. Por lo tanto, hoy día lo que queremos es invitarlos a cada uno de ustedes, especialmente a nuestros compañeros y compañeras dirigentes sindicales, a hacer suyo este llamado a la tolerancia cero a la violencia, y no solamente a la tolerancia cero, sino a trabajar ardua y activamente con sus bases en la difusión. Lo más importante es que ustedes también puedan ser responsables de esta difusión en cada uno de sus espacios de trabajo. Nos acompaña hoy, bueno, lo van a presentar, pero que es un amigo permanente en realidad de nuestra asociación, que es el profesor Cayetano Núñez. Todavía Cayetano no, solo estamos haciendo los saludos preliminares. Y nos acompañan varios otros amigos acá de siempre, la GAL con su presidenta, Carmencita Espinosa, nuestro querido amigo y compañero también Rafael Carballo, nuestro compañero de la ADT, Max Álvarez, jefe de Relaciones Laborales, y viene entrando aquí el rockstar de los tribunales, Álvaro Flores, que también es nuestro compañero permanente en la ruta. Así que damos la más cordial bienvenida a el mundo del trabajo, a los defensores y defensoras que también hoy nos acompañan de nuestra asociación AFUNPRO, y les pedimos a todos que se unan en esta difusión, que haga sentido en sus vidas también la erradicación de la violencia, así que los llamamos a únete a la lucha y súmate a FUNPRO. Está presente también con nosotros don Patricio Hidalgo, que es el jefe de gabinete de la Dirección General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, a quien le pedimos, Patricio, que nos diga unas palabras. Muchas gracias. Bien, venimos a aprender acá. Mi ingreso a esta institución fue el día lunes, así que estamos instalándonos. Vengo de 12 años de vida municipal, donde los trabajadores viven a diario aquello que no se puede enseñar en la universidad ni contar, que es el vínculo directo en la primera fila, ¿no es cierto? Y a propósito de la violencia y estas dificultades, el cambio que ha habido desde la pandemia en las relaciones humanas y lo complejo que se ha vuelto, ¿no es cierto?, lidiar con frustraciones, con precariedades laborales, y en ese sentido venimos a aprender de esto, de esta instancia. La agradecemos y celebramos también la posibilidad de hacer de esto, ¿no es cierto?, un instrumento legal con alcances internacionales y que logre también vincular, ¿no es cierto?, las diferentes realidades, apoyando y siendo parte también del trabajo y la lucha de las asociaciones de funcionarios de la corporación. En ese sentido también damos el saludo del director Rodrigo Mora, que viene también incorporándose hace poco tiempo a esta institución, así que es venturoso de alguna manera empezar de esta manera. Y ese saludo y la invitación a escuchar y aprender la hacemos extensiva entonces a todo el mundo acá. Muchas gracias.
Y bienvenido nuevamente a la corporación. Esperamos que tengamos muchas más actividades como esta en conjunto. Toca presentar ahora a doña Laura Vázquez Rodríguez, directora regional del Trabajo Metropolitana Poniente, quien es nuestra colaboradora. En conjunto estamos en la primera línea en temas laborales. Por favor, si nos puedes dedicar una palabra. Desde acá. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Y como dice nuestro presentador, somos parte del proceso, ¿cierto?, de la organización. Estamos trabajando en conjunto para la mejora, ¿cierto?, de nuestros procedimientos, tanto la dirección del trabajo, ¿cierto?, como el proceso judicial en nuestros procedimientos. Así es que solo agradecer esta instancia, disculparme por la demora en la llegada, es difícil salir a esta hora desde la oficina. Sin embargo, aquí estamos y con todo el ímpetu a trabajar en conjunto a través de nuestra coordinación de relaciones laborales, que saludo a nuestros funcionarios quienes le han puesto empeño para estar aquí todos juntos. Así es que tengamos una buena jornada. Muchas gracias por la invitación y estaremos acá participando. Muchas gracias. Están también presentes con nosotros directivos de la AGAL, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas. Está su presidenta, doña Carmen Espinosa. Está su expresidente, don Rafael Carballo Santelices, a quien le damos la bienvenida. Y no sé si alguno de los dos nos puede dedicar algunas breves palabras. Carmen, Rafael, no sé quién está más a mano. Son parte de nuestros colaboradores habituales en todas estas actividades, a los cuales les agradecemos siempre su apoyo y presencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Siempre es un gusto poder participar en las actividades que realiza la FUNPRO, que realiza la Dirección del Trabajo, que realizamos en conjunto con, muchas veces con la Asociación de Magistrados como AGAL. Y este espacio tan lleno me da muchísimo gusto. Además hay muchos que están virtualmente. Da la oportunidad de poder compartir entre los que tratamos de contribuir de alguna forma a la justicia y los trabajadores y trabajadoras que son nuestro objetivo siempre. Así que muchísimas gracias por incorporarnos siempre a este tipo de actividad y por supuesto tener el lujo de nuestro profesor Cayetano no se da todos los días. Así que atención a lo que va a decir. Gracias, Carmen. Corresponde ahora la presentación del profesor Cayetano Núñez, que lo va a efectuar el magistrado Álvaro Flores, juez titular del segundo juzgado del trabajo de Santiago y también habitual colaborador nuestro de otras múltiples actividades. Le pedimos por favor pasar al estrado, don Álvaro. Yo sé que tiene mucho que decir el profesor, pero le pedimos que acote un tiempo no tan breve, lo suficiente. Una presentación de no más de 40 minutos, así que no. Voy a primero agradecer la invitación en esta actividad donde pocas veces escuché mejor utilizada la palabra colaborador, ¿eh? Se usa mucho para encubrir otra realidad que es la del trabajador, pero aquí sí que hay personas que están colaborando en una tarea, ¿cierto?, de capacitación con una persona que es un verdadero amigo. Cuesta presentar a Cayetano desde sus pergaminos académicos, como profesor titular de la Universidad de Valencia, doctor, porque es realmente un amigo de esas personas que encarnan muy bien la noción de quien está siempre dispuesto, que es generoso, que colabora, que está atento a contribuir a la mejora del otro. Esas características que uno reconoce tanto en los verdaderos amigos. Así que más que ir hacia los pergaminos académicos que por lo demás muestran una dilatada trayectoria en exposiciones, en universidades latinoamericanas y en su propia labor docente en su casa de estudio. Me voy a permitir 2 o 3 reflexiones, no más de 5, 8 minutos, sobre el tema que nos convoca por
decisión de AFUNPRO, a quien felicito realmente, anticipar y estar presente en este tipo de capacitaciones a puertas de un convenio tan relevante. El Código del Trabajo y la legislación laboral tienen un conjunto de dispositivos ya desarrollados que tienden a la neutralización de la violencia en las relaciones de trabajo. No, el convenio cae muy bien, viene a reforzar, es una norma de categoría superior a cualquier ley, pero el Código del Trabajo en sí y la normativa laboral es un dispositivo a la vez de control de poder. Toda relación de trabajo, uno podría reflexionar, es per se una relación de dominación de un sujeto respecto de otro, de una organización respecto del otro. Tanto es así que esa dominación está legitimada en los códigos laborales. El código legitima el poder de un sujeto sobre otro, al tiempo que busca controlarlo. Es ese doble juego, esa dualidad en esa tensión. Por lo tanto, existiendo este poder, existiendo esta dominación legitimada, la posibilidad, como todos conocemos, de que ese poder se desborde, además está relacionalmente en una vinculación asimétrica, ¿no? Un poder de un sujeto socioeconómico superior al otro, de grandes organizaciones que generan un control. Existe la posibilidad siempre presente, que se despliega en la realidad de muchas formas, de que se transforme en violencia en múltiples formas. Y la violencia ha sido tratada en las últimas décadas, en los últimos 100 años, por distintos especialistas del área de la filosofía, la antropología, la sociología, y se dimensiona a lo menos en tres aspectos: estructural, simbólica y subjetiva. Yo me atrevería a decir que en el ámbito de la empresa y la relación de trabajo, más allá de las distinciones que hoy hacemos, porque ya no estamos en el paradigma industrial clásico, ¿cierto? Se ven y se presencian manifestaciones de estas tres formas de violencia. La única diferencia entre la simbólica y las otras dos, entre la subjetiva, que es la expresión, digamos, física de la violencia o verbal de la violencia, y las otras dos, es que las otras dos son menos visibles, la violencia estructural y la simbólica. Entonces, es súper relevante, creo yo, tener claro que uno de los escenarios potenciales y reales de la manifestación de la violencia por darse esta relación de poder y de dominación es el escenario de las relaciones de trabajo. Tienen múltiples expresiones, seguramente Cayetano las va a exponer, pero creo que un elemento clave que significa el porqué es que un sujeto finalmente es identificado por el otro como un instrumento. Y en una expresión aún más acentuada, hasta es cosificado. Cuando un ser humano es visto como un instrumento para los fines de otro, que suelen ser fines económicos, ligeramente ese ser humano, el instrumentalizado, tiende a desaparecer como tal. Por lo tanto, y en un caso extremo, puede también ser tratado como cosa. Con esto voy a terminar, porque voy a además rescatar el análisis que una disciplina o un conjunto de disciplinas hoy día muy actuales, que es las que nutren la literatura feminista, ha señalado sobre el concepto de codificación. Y la verdad es que para hablar de la cosificación de la mujer, uno identifica que muchos de los aspectos que están presentes en esa forma de cosificación que durante tantas décadas el feminismo ha anunciado, uno también encuentra, porque se le trata como instrumento, porque muchas veces se le trata como cosa, y porque las expresiones que en el ámbito del trabajo se despliegan en distintas formas de violencia son múltiples, son aplicables también a la figura del trabajador, a la disciplina industrial, a las dinámicas relacionales del trabajo. Y con esto cierro. Algunos rasgos de qué ocurre cuando una persona es tratada como cosa, como un objeto, cuando es deshumanizada. Primero, se le ve instrumentalmente, como una herramienta de otro. Se le ve como un ser no autónomo, como si no dispusiera de autonomía y autodeterminación. Se le ve como un ser inerte, como si careciera de capacidad para actuar. Canjeable, como si fuera intercambiable. No inviolable, como si no tuviera unos límites cuya integridad hubiera que respetar. Apropiable, algo que se puede poseer o adquirir. Carente de subjetividad,
su experiencia a ese ser y sus sentimientos no tienen por qué ser tomados en consideración. Y finalmente, silenciable, como si fuera incapaz de hablar. Creo que el convenio 190 nos permite poner un poco en perspectiva las reflexiones indispensables para analizar el fenómeno de la violencia en las relaciones de trabajo, que no solo se manifiestan en el despido, en el acoso moral y sexual, sino en las sobrecargas de trabajo, en la intrusión que hoy por hoy tienen los mecanismos tecnológicos como mecanismos de control, y un largo y larguísimo etcétera que seguramente va a comentar con ocasión del análisis del convenio el destacado profesor Cayetano Núñez. Gracias. Muchas gracias, Trao. Bueno, primero queremos agradecer la presencia de todos. Nos desbordó el auditorium, lo cual nos llena de satisfacción y orgullo saber que tenemos una convocatoria importante. Es un tema trascendente, como lo manifestó el magistrado Álvaro Flores. Él está en la contingencia diaria en el segundo juzgado del trabajo resolviendo temas en una jurisdicción tan importante como es la Corte de Apelaciones de Santiago, con una recarga importante. Voy a tomarme la libertad de ocupar un par de minutos mientras vemos si pueden llegar algunas sillas, con una recarga importante desde que la reforma laboral empezó el 2009. Esto coincide con una actividad que como asociación quisimos también ocupar el 14º aniversario. Son 14 años ya del inicio de la reforma laboral en Santiago, partió en provincia mucho antes. El 31 de agosto del 2009 se inició la reforma en Santiago y nosotros como operadores, en conjunto con la Dirección del Trabajo, la Corporación de Asistencia Judicial y obviamente el Poder Judicial, estamos en una situación bien compleja en este minuto, en cuanto a que hay una recarga enorme de causas para 2 juzgados laborales en Santiago. Se ha pedido insistentemente ya desde hace muchos años, por no decir una década, la generación de un tercer juzgado del trabajo que venga a paliar la falta de jueces suficientes como para dar una expedición rápida a la solución de los conflictos laborales, entre otros el temario que nos convoca. Parecen lejanas las épocas cuando partió la reforma del 2009 en que los juicios laborales se resolvían en un mes, en 3 meses, y nosotros como abogados estábamos felices, los que ya tenemos algunos años. Los jóvenes no conocieron la demora que tuvo históricamente la judicatura laboral, la están conociendo ahora. El condicionamiento que hay de los trabajadores, que hay que decirles que los juicios ya no duran 3 meses, 6 meses, 1 año, puede ser 2 años o más. Esperamos que haya una respuesta a nivel gubernamental a efectos de poder solventar el tercer juzgado laboral, solucionar algunos problemas que también existen en el juzgado de cumplimiento laboral y previsional y permitir que volvamos al estándar que tuvimos en el 2009. ¿Hay algún otro espacio más para, si alguien quiere tomar asiento, adelante, por favor, con toda confianza? Sí, espacio. Bueno, damos paso sin más a la presentación que va a aparecer, sí, un rockstar ahora con el escenario lleno de nuestro profesor, amigo, prácticamente socio honorario de AFUNPRO. Cayetano, por favor. Adelante. Ya, gracias. Bien, buenas tardes. Después de las palabras de Álvaro, me dijeron una vez, cuando hablan muy bien de ti, mejor desaparece, no va a ser que la líes y después sea peor, ¿no? Pero no tengo más remedio que quedarme, así que lamento no tener una exposición, pero llego de viaje ahora mismo y no hemos podido coordinar la cosa tecnológica. Bueno, yo primero agradecer a AFUNPRO una vez más la invitación, la confianza en lo que pueda decir, que bueno, no sé si puedo decir muchas más cosas de las que sabemos, pero de todas formas uno hace el esfuerzo por intentar por lo menos ir viendo qué es lo que las nuevas normas y las nuevas, propuestas jurídicas y políticas que se plantean pueden proponer, ¿no? Y pueden hacer respecto al mundo del trabajo y respecto a las personas trabajadoras, que al fin y al cabo es lo que nos convoca, ¿no? He de decir además que no solo vamos a hablar del convenio 190 de la OIT,
y de la recomendación 206 que acompaña al convenio 190, sino que ayer, y creo que es una buena noticia, por unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que se llama Ley Carín sobre acoso laboral y acoso sexual, cuya principal, digamos, virtud es desarrollar, o digamos que en cierto modo traer al ordenamiento jurídico chileno, mediante reformas de algunas normas, fundamentalmente del Código del Trabajo, las disposiciones del Convenio 190. El Convenio 190, como ustedes saben, es un convenio de la OIT, es un convenio ratificado por Chile. Chile lo ratificó en junio de este año, o bueno, hizo el depósito de la ratificación en junio de este año, lo que significa que entraría en vigor en junio del próximo año. Pero si la ley Carín, en recuerdo de una compañera enfermera, no sé si de Chillán, que se suicidó por un supuesto acoso sexual, si esa ley se aprueba rápido, pues ni siquiera va a hacer falta estar un año más a la expectativa de que el convenio 190 entre en vigor y, por tanto, aunque yo creo que en cualquier caso lo que dice el 190, si hacemos una valoración profunda de las normas preventivas actuales y antidiscriminatorias, ya debería estar en marcha hace tiempo, pero en cualquier caso me da la sensación de que va a ser bueno el que, primero, Chile haya optado por por legislar, es decir, por hacer una incorporación expresa del contenido al 190, cosa que no todos los países hacen. Hay países que simplemente lo ratifican, entonces el 190 entra en vigor y después se va viendo si las normas del 190, el contenido del 190 está ajustado o no a la normativa interna y que se aplica. Pero Chile ha optado por desarrollarlo, cosa que a mí sinceramente me parece bastante razonable. Entonces, pues como ayer se aprobó y ha pasado al Senado y se ha aprobado yo creo que por unanimidad, si no me equivoco, pues es bastante probable que esa ley rápidamente o en breve pueda estar en vigor. Así que podemos hacer algunos comentarios también sobre lo que dice esa ley Carín, ¿no? Bien, el convenio 190 de la OIT, que habla de violencia y trabajo, y que de manera muy especial habla de violencia y trabajo, pero que también pone mucho énfasis en el género, la violencia por razón de género, es un convenio que lo que intenta, yo creo que intenta dos cosas. Intenta una cosa superior, digamos que tiene una propuesta superior y una propuesta que, siendo también muy importante, tiene una relevancia más instrumental. La primera es precisamente destacar el hecho de lo que implica la violencia en el trabajo. Como bien decía Álvaro, las diferentes formas de violencia, fruto fundamentalmente de esa relación subordinada, de esa relación de poder y de esa situación de poder, pero no solo de una situación de poder que tiene que ver, la violencia en el trabajo no solo se da en una situación de poder que tiene que ver con la autoridad, con quien jerárquicamente está por arriba, sino que la violencia en el trabajo también se manifiesta muchas veces o tiene manifestaciones culturales. Es decir, tiene las manifestaciones de la autoritas de la cultura en la que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, de la autoridad que cree tener una parte de la población sobre otra, por su condición sexual, porque sea hombre, por su condición racial o étnica, etcétera, etcétera. Es decir, la violencia en el trabajo se manifiesta tanto horizontal como verticalmente, pero por causas múltiples. Se manifiesta tanto porque hay un poder real dentro de la estructura jerárquica del trabajo, bien sea el trabajo en el sector público o privado, o bien porque se manifiestan dentro del trabajo esas conductas violentas que existen en la sociedad en su conjunto. Y por tanto el machismo existe fuera del trabajo y dentro del trabajo. Y cuando uno entra en el trabajo no olvida lo que es, ni deja de ser lo que es. No sé si ustedes han seguido el Mundial de Fútbol Femenino, pero habrán visto
como el presidente de la Federación Española de Fútbol demostró exactamente lo que es, machista de manual, ¿no? Además, sin tener ninguna capacidad de controlar sus conductas en un escenario como ese. Es decir, y esto es muy importante porque después voy a hacer referencia al mismo dentro del contenido del 190. Entonces, primero, si vamos al plano jurídico, bueno, y quiero decir una cosa, me parece muy importante lo que estaba diciendo Álvaro respecto a lo que implica esa cultura de la violencia respecto a, normalmente la violencia se ejerce siempre hacia quien tú consideras inferior, hacia quien consideras superior no ejerces violencia, pero esa cultura de la violencia, además, en el mundo del trabajo tiene expresiones. Y yo quiero hacer una reflexión. Me gustaría, y esto no es mío, esto lo dijo hace muchos años un profesor argentino que se llama Mario Ackerman, me gustaría que, por favor, pudiéramos prohibir en nuestro vocabulario la expresión recursos humanos. Si somos humanos, no somos recursos. Y por tanto, la utilización de la palabra recursos es la cosificación de la persona en el trabajo. Creo que las palabras hablan. Y hablan en la sociedad y en el derecho mucho más. Y por tanto, a mí me gustaría que hiciéramos esa reflexión, ¿no? Esa lógica que tenemos de hablar de recursos humanos como si no pasara nada. No, perdone, yo no soy un recurso. Yo soy un ser humano, soy una persona, tengo mis derechos y por tanto respeto, ¿no? Y desde ese punto de vista, primera cuestión fundamental a la que hace referencia el convenio 190 y no me parece menor, y a la que la OIT en los análisis e informes que ha hecho sobre el 190 se ha referido, es que la violencia y el trabajo son incompatibles con la dignidad humana. Esa es la primera cuestión. Es decir, si hay violencia en el trabajo, no hay trabajo digno. La OIT habla de trabajo decente, a mí no me gusta esa expresión, me parece una expresión tenue, yo prefiero utilizar una expresión más jurídica. La dignidad es un derecho fundamental, por tanto hablemos de trabajo digno. Y además la dignidad es una cosa que se llama metaderecho, es decir, es un derecho que engloba a todos los demás derechos fundamentales. Cualquier derecho fundamental que se vea vulnerado, vulnera la dignidad humana. Por tanto, estamos hablando del trabajo digno en la medida en que respetan mis derechos y sobre todo mis derechos fundamentales. Eso para empezar. En segundo lugar, hay que entender que la violencia en el trabajo tiene múltiples causas, ¿no? Y responde a factores muy diversos. En algunos casos responde a factores no discriminatorios, pero también hay violencia, es decir, que a mí me hable mal el jefe es violencia, que a mí el jefe me maltrate es violencia, aunque lo haga gratuitamente, es decir, porque quiero, porque creo que como soy el jefe tengo el derecho a hacerlo, ¿no? O que me mire con menosprecio, eso es violencia. Pero puede ser discriminatoria cuando afecta a determinados colectivos que por sí, además, tienen una desventaja histórica porque históricamente son colectivos, a mí no me gusta el nombre, pero se utiliza dentro de las normas de la OIT que pertenecen a grupos vulnerables precisamente porque han sido discriminados históricamente. Por tanto, puede tener una doble acepción, puede ser discriminatoria esa violencia o no discriminatoria, pero ambas están proscritas y por tanto prohibidas dentro de las relaciones de trabajo. Y aunque después lo desarrollaré brevemente, yo no sé cuánto tiempo tengo. No me digas eso porque han traído comida y bebida para subsistir. Entonces, importante. Primero, en la medida en que esa violencia puede ser discriminatoria, hay que entender que afecta a la igualdad de oportunidades, afecta a la igualdad de resultados, afecta a la igualdad efectiva y no solo no paraliza la discriminación, sino que agudiza la discriminación. Por eso es tan importante y en materia de igualdad es muy importante no perder de vista algo. Y yo les digo, como actores sociales también y como actores laborales, no conviene perder de vista que hay instrumentos que están a nuestro alcance y que pueden también contribuir. La discriminación requiere de 2 pasos. El primero es dejar de discriminar. Ese es el primero. Y el segundo es compensar las desigualdades. Porque claro, si tú a un grupo que ha estado históricamente discriminado, si tú dejas de discriminar a la mujer en el trabajo, pero no compensas el 30% de brecha salarial, pues entonces
Lo que hacemos es no aumentar la discriminación, pero tampoco acabamos con la misma, vamos a perpetuarla. Entonces, hay dos acciones, la igualdad de oportunidades, la igualdad de los resultados, y ahí el trabajo que pueden hacer los actores sociales, el plantear eso en la negociación colectiva, el plantear planes de igualdad, donde se exija que haya en el acceso o en la promoción equidad, eso es muy importante. Y eso se puede hacer. Está en las manos de los agentes sociales. Y yo creo que la negociación colectiva no puede servir solamente para reivindicar una subida salarial, que me parece muy importante, sino que tiene también otras muchas salidas. Y la segunda es que esta materia de la violencia en el trabajo está íntimamente vinculada a la seguridad y salud en el trabajo. La violencia en el trabajo afecta directamente a la integridad personal, tanto a la integridad física como a la integridad psíquica. Y por tanto es una materia incluida la seguridad y salud en el trabajo. Después veremos lo que plantea la OIT, pero también haré alguna mención de lo que plantea el proyecto de ley al que me referí antes, porque me parece muy importante. Es decir, una planificación preventiva donde no se incorpora el riesgo de violencia en el trabajo no es una planificación preventiva que cumpla con el alcance y el contenido que la deuda de seguridad empresarial establece. Simple y llanamente. Todo lo que es el relato previo a la propuesta de articulado y de reformas del Código del Trabajo lo dice expresamente. Yo me alegro, porque realmente hace mucho énfasis en que forma parte de la deuda de seguridad empresarial y, por tanto, del deber del empresario de garantizar un medio ambiente laboral saludable. Por tanto, eso como introducción. ¿Cuál es el concepto de violencia en el trabajo que establece el convenio 190? Me voy a permitir hacer algo que no suelo hacer, pero me voy a permitir leerlo para que ustedes vean algunas cuestiones que implican un avance relevante. Se refiere a cualquier comportamiento y práctica inaceptable. Obviamente son expresiones jurídicas indeterminadas, pero podemos hablar de cuáles son esos comportamientos y prácticas inaceptables, pero una cosa muy importante, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Es decir, no hace falta que se consume el comportamiento o la práctica. Con que haya una amenaza es suficiente para entender que hay violencia en el trabajo, porque evidentemente la amenaza es una coacción y eso es violencia. Ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Otro salto cualitativo muy importante. Antes el acoso requería jurídicamente la reiteración. Es decir, que si te tocaban una sola vez, pues parece que no te estaban acosando. Si te estaban pidiendo algún tipo de favor sexual a cambio de algo una sola vez, parece que no era acoso, era un descuido. Lo siento, no me he dado cuenta. Un piquito, como decía el presidente de la Federación, solo es un piquito. Pues no, no es solo un piquito, es una agresión sexual, ¿no? No hace falta que reiteres. Eso es entonces reiteración. Y esto es importante porque justamente el proyecto de ley modifica, bueno, todavía no está modificado, pero va en trámite de modificar el artículo 2 del Código del Trabajo en el sentido de que no haga falta reiteración, sino que con una sola vez sea suficiente para que esa conducta sea considerada una conducta, en este caso de acoso, que es una de las muchas manifestaciones de esos comportamientos violentos en el trabajo. Y dice que causen, es decir, esa amenaza o ese comportamiento práctica que cause o sea susceptible de causar. No es necesario que haya, lo que voy a decir ahora, un daño físico, psicológico, sexual o económico. Es decir, no es necesario que el daño se dé. Es suficiente con que pueda causar el daño. Esto es muy importante. Pero a usted no le ha pasado nada. No le ha pasado nada, pero claro, si yo no activo los mecanismos preventivos, me habría pasado. Por tanto, la amenaza es suficiente y es suficiente con que sea susceptible de causar. Aquí hay un tema muy importante a lo que me refería antes. Hay un tema en el que siempre hay un debate. Es el debate sobre la intencionalidad.
a la hora de determinar si la intencionalidad es suficiente para poder atribuir una responsabilidad. Es decir, al sujeto acosador, si es necesario que el sujeto acosador tuviera intención de acosar o no. Hay una cuestión que me parece que yo creo que de la lectura de lo que plantea el convenio 190, de la interpretación que se ha hecho y de otras lecturas, hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, la violencia en el trabajo es violencia en el trabajo con o sin intencionalidad. Me da igual que tú quieras ser violento o no. Si tú tienes malas conductas y las reproduces en el trabajo, eso es violencia. Y me da igual que tú no te des cuenta. Me da exactamente igual. Yo soy la víctima. El homicidio involuntario es involuntario, pero no deja de ser homicidio. Hasta donde yo sé. Y sigue siendo un delito. Por tanto, no es necesario que haya intencionalidad. Si yo tengo la costumbre de faltarle el respeto a las mujeres en la calle, pues eso es una conducta que en algunos ordenamientos jurídicos piropear es un delito. Si yo lo hago en el trabajo, no solo es un delito por piropear, sino que además hay una conducta y una práctica que es violenta en el trabajo y por tanto tiene o genera una responsabilidad disciplinaria. Y además puede generar una responsabilidad empresarial si no ha hecho lo que vamos a ver después que la empresa tiene que hacer. Por tanto, yo estoy acostumbrado a piropear. Bueno, mire usted, y no pasa nada, porque yo no lo hago con intención de molestar a nadie, al contrario. Bienaventuradas las que sean piropeadas por mí. Bueno, pues mire usted, no. Pues no. O sea, su percepción de que esa conducta es una conducta normal, pues es una percepción que queda ajena de la valoración de si esa conducta es o no violenta y puede ser o no, en su caso, acosadora. ¿Me explico? Por tanto, eso es un tema que también hay que tener o incorporar de una manera muy importante. Porque en este caso no se da elementos o hay valoraciones en los cuales, bueno, yo no voy a entrar en la cuestión penal sobre cómo valorar el comportamiento, pero desde luego laboralmente me queda más que claro. Y dice, estas prácticas o comportamientos o las amenazas de tal incluyen, hace una mención expresa, porque quiere darle una mención expresa a una de los orígenes más relevantes y más comunes de la violencia en el trabajo, sobre todo del acoso, incluye la violencia y el acoso por razón de género. ¿De acuerdo? Entonces, no es que los demás estén excluidos, es que lo que quiere hacer el convenio 190 es enfatizar que la violencia y el acoso por razón de género es de una relevancia cuantitativa y cualitativa clave, y entonces quiere darle la relevancia para que los instrumentos jurídicos y técnicos tomen posición sobre el particular, ¿no? Y por tanto resguarden y tutelen ese derecho que tiene, veremos ahora, la mujer, pero ahora veremos también el concepto de género. ¿Por qué? Porque hay otra valoración que hay que hacer. Yo no lo he visto esto en el proyecto de ley. No digo que no esté. Yo la verdad es que lo he mirado esta mañana porque una vez he sabido que estaba ya aprobado, me he puesto a revisarlo. No lo he visto, pero no quiero ser atrevido diciendo que no está, pero sí me da la sensación de que hay una cuestión sobre el género que la OIT sí que ha desarrollado en sus informes sobre el convenio 190 y en otros, y es que cuando se habla de género, evidentemente se está hablando de la violencia o el acoso contra la mujer. Estamos claros. Pero la noción de género tiene hoy una significación más amplia e incluye también aquello que tiene que ver con la orientación sexual o con la identidad de género. Por tanto, es fundamentalmente, está relacionado a la violencia y al acoso contra la mujer. Pero el género, y lo dice la OIT y lo ha planteado, no lo he visto en el convenio, o sea, en el proyecto de ley, hay que tener en cuenta que el género, en términos más amplios, hoy tiene también o incorpora esas dos cuestiones. Hay un tema que me parece interesante. En el proyecto se habla de acoso sexual. En el proyecto se habla de acoso sexual, un poco en términos de lo que dice el Código del Trabajo. Claro, el acoso sexual es
cuando tú quieres favores sexuales a cambio de. Y solo habla de acoso sexual. Pero cuando se habla de la violencia o del acoso contra la mujer, no solo se da el acoso sexual, se da el acoso por razón de sexo, que no es lo mismo. Es el menosprecio estereotipado hacia lo que la mujer hace en el trabajo. Es decir, hay unos estereotipos que determinan una conducta despreciativa hacia la mujer. Eso hace que muchas veces se discrimine a la mujer en el trabajo precisamente por los estereotipos. No porque se quiera conseguir ningún favor sexual, sino por su condición de mujer. Eso no entraría dentro del tipo del acoso sexual. Por tanto, a mí me parece que sería interesante no perderlo de vista. Evidentemente entra dentro del acoso laboral común o del acoso discriminatorio, pero no está tipificado estrictamente. Aquí tenemos a un juez de altísima categoría jurídica y por tanto no sé qué opinará, pero claro, en el momento en el que yo el acoso sexual lo tipifico como tal, si yo despido a alguien porque no ceda mis favores, evidentemente hay una conducta discriminatoria por acoso sexual. El tema es que, según yo entiendo, en el Código del Trabajo, la reincorporación solo se da cuando hay discriminación grave. Si no hay discriminación grave, no hay reincorporación. Podemos encontrarnos en que ante cualquier otro tipo de acontecimientos, si no se entiende que la discriminación es grave, conlleve una indemnización, pero no conlleve la reincorporación por la nulidad de la práctica. ¿Me explico? Entonces, eso es un tema que, bueno, no voy a plantear más, pero que da lugar a un análisis jurídico de interés. Voy a avanzar. Bueno, a todo esto, y yo creo que es importante no perder de vista en que precisamente esto implica la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo, toda la construcción jurídica y técnica de la seguridad y salud del trabajo está pensada desde dos fundamentos. Primero, el trabajo industrial. Segundo, el trabajo masculino. ¿Por qué? Porque el trabajo industrial es típicamente masculino. Son profesiones típicamente masculinizadas. La perspectiva de género no está en la seguridad y salud en el trabajo. Y eso es un reto. El proyecto de ley lo dice expresamente. El proyecto de ley se hace cargo de eso. Dice, no, a partir de ahora hay que incorporar la perspectiva de género cuando hablamos de la violencia del trabajo. Desde todos los aspectos, incluido el aspecto preventivo. Por tanto, es un reto que se viene. Y es un reto que se viene, insisto, jurídicamente, pero se viene también en el actuar y el accionar dentro de los ambientes laborales. Porque ustedes saben que hay profesiones feminizadas en las cuales esa seguridad y salud en el trabajo no considera como actividad o como enfermedad profesional muchas de las cuestiones que ocurren porque se considera que se llaman actividades blandas. Actividades de cuidados, actividades de educación, actividades de limpieza, actividades que se hacen en el trabajo y en la tarea doméstica y que históricamente nos hemos acostumbrado a ver como algo normal. Entonces, cuando la mamá se enfermaba porque, bueno, las mamás se enferman. No porque estaba harta de limpiar, porque tenía un problema musculoesquelético o porque estaba harta de todos nosotros y entonces tenía un problema psicosocial, o sea, tenía una depresión o una ansiedad que no había quien la... Claro, obviamente, era normal. Bien, pero eso lo consideramos algo normal y eso se reproduce en el trabajo. Se reproduce hasta tal punto que cuando vemos el cuadro de enfermedades profesionales, esas enfermedades no están consideradas como enfermedades profesionales en esa actividad. Son enfermedades comunes. Y dices, oiga, perdón, ¿dónde está la perspectiva de género? No está. No está. No hay concepción de la diversidad biológica. Tampoco hay concepción de la diversidad biológica. No voy a hablar de los problemas de corresponsabilidad, que no existe. O sea, la normativa habla de conciliación, pero si ustedes ven, hasta el día de hoy las salas cuna dependen de cuántas mujeres hay. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres no se encargan de... Bueno. O sea, hay cuestiones, pero ¿eso qué significa? Doble jornada, un estrés, una responsabilidad superior, que hace que los riesgos, primero los riesgos físicos, pero segundo los riesgos psicosociales también sean de gran relevancia. De hecho, ahora mismo, desde hace poco, en España este tema se está planteando relativamente hace poco, pero ya hay sentencias que sancionan a empresas porque en la evaluación de riesgos no consideran los riesgos psicosociales cuando hay una profesión feminizada
porque no consideran la doble jornada, etcétera, etcétera. Ya no hablemos de temas de adaptación, etcétera, etcétera, o de quién hace uso de la reducción o de la adaptación en el trabajo, o de quién hace uso del teletrabajo, mayoritariamente, porque ustedes saben quién es, ¿no? En la pandemia, el 80% de las reducciones de empleo en España ¿fueron los hombres? No, fueron las mujeres quienes se hicieron cargo, lo que significa, evidentemente, una reducción también del salario, lo que significa menores capacidades en la promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso implica incorporar la perspectiva de género, que es muy importante en este tema, es muy importante, y además vuelvo a decir, lo dice expresamente el proyecto de ley Carín, que si sale estará en vigor relativamente pronto, y por tanto será una norma jurídica a aplicar de manera inmediata. Veremos su señoría qué hace después. Cosas importantes sobre el ámbito subjetivo. ¿A quién afecta? Bueno, primero, está claro que estamos hablando de la violencia en el trabajo, estamos hablando del trabajo subordinado, ¿no? El trabajo, entendemos, en la que hay una relación de subordinación, de dependencia ajenidad, por tanto, sea público o privado, el convenio 190 lo incorpora. Pero el convenio 190 amplía subjetivamente las responsabilidades de la empresa respecto a las personas que hacen algún tipo de actividad en la misma, ¿no? Si hay pasantes, si hay personal en formación, por ejemplo, si hay trabajo voluntario, o por ejemplo, si hay personas en búsqueda de empleo, o cualquier situación en la que haya algún tipo de vínculo directo o indirecto con la empresa, es decir, si yo a una persona que viene a buscar empleo la maltrato, eso da lugar a una situación contenida en el convenio 190. Y por tanto da lugar a una sanción. Las sanciones, según la propuesta de ley, según he visto, si no lo cambian, están entre 150 y 300 UTMs. Por tanto, no es simplemente aquella persona con la que yo tengo un vínculo contractual. No, no. Cualquier persona que en el entorno de la empresa, y es muy importante, lo que es ya no el lugar de la empresa, sino el objeto, el centro de la empresa, sino el entorno laboral. Hay una amplitud de lo que se considera el espacio que entra dentro de la tutela y protección que el empleador tiene que adoptar. ¿Vamos? Eso por un lado. En segundo lugar, se entiende que también afecta al trabajo informal. Por tanto, cualquier actividad violenta contra el trabajador informal tiene, por cuenta propia o en economía sumergida, o la persona que hace un trabajo esporádico, la persona que hace un trabajo de calle. Claro, ahí hay un problema después de a quién atribuir la responsabilidad. Pero esa es otra cuestión. 190 ha sido hacer un espectro subjetivo mucho mayor. No dejar fuera, es decir, no sujetarse a las normas clásicas del derecho del trabajo, que solo afectan a aquellas personas que tienen un empleador, sea el Estado o sea cualquier otro, sino hacer un espectro mucho mayor. Da igual que no haya un empleador, sino que en cualquier acción de trabajo esas personas se vean afectadas. Y eso es como derecho. Como obligación, además el espectro también es mucho más amplio. ¿Por qué? Y esto también lo plantea la reforma, que en el fondo lo que viene a hacer es a traerse el convenio 190 al Código del Trabajo. No es simplemente la violencia que se genera o se genera dentro de la empresa en la que yo estoy, sino la que se puede generar en la relación con las contratas, por ejemplo. Es decir, con el trabajo descentralizado. Cualquier relación de violencia, aunque sea entre trabajadores, trabajadoras, generando conductas o comportamientos y prácticas violentas en el trabajo, también con personas de otras empresas, está incluido en este convenio. Pero no solo eso. También dice, aquella que puede ser ejercida por terceros. De hecho, esto ya había sido objeto de un intento de reforma no hace tanto, el año pasado o el anterior. Por terceros, bien sean clientes, bien sean proveedores, usuarios, están en la administración pública, usuarios, pacientes o público en general. Cualquiera de las situaciones que se pueda presentar y que pueda ser una situación violenta, un comportamiento práctica violenta en el trabajo, que pueda afectar al funcionario o funcionaria pública o
a cualquier trabajador o trabajadora tiene que ser contemplada por la empresa. Si la empresa no lo contempla en su plan preventivo, la empresa no está cumpliendo con el plan preventivo y, por tanto, puede ser sancionada por no tener un plan preventivo adecuado. ¿Cuándo se excluye? Claro, se excluye solamente cuando no hay ninguna relación, absolutamente, no hay ninguna laboralidad, no hay ninguna relación. Pero bueno, eso es una cosa que es lógico y es absolutamente razonable. Es decir, cuando no hay ningún tipo de capacidad de prever ni de controlar, bueno, pues en ese caso no se puede hacer responsable a la empresa. Pero eso de yo qué culpa tengo de que un cliente o un usuario sea mal educado, no. O sea, tengo que poner los resguardos oportunos. ¿Cuáles son los resguardos? Bueno, técnicamente hay muchos protocolos que están pensados para esto. Y después, ¿dónde? Vuelvo a insistir, el tema del lugar de trabajo. Hay una amplitud del lugar de trabajo. El lugar de trabajo, por cierto, no simplemente es el centro de trabajo. El lugar de trabajo es cualquier espacio donde yo me encuentre desarrollando mi actividad productiva. O sea, no es si yo no estoy en la empresa, no. Cualquier espacio donde yo me encuentre realizando mi actividad productiva. Eso implica, pero es que eso ha implicado siempre. Está bien que el convenio 190 lo diga y está bien que el Código del Trabajo lo vaya a incorporar ahora, pero evidentemente si yo mando a unas personas a trabajar donde evidentemente hay una situación de inseguridad, yo me tengo que hacer cargo de eso. O sea, yo no puedo decir es un acto de tercero inevitable. Oiga, mire usted, no es un acto de tercero inevitable. Usted sabe que en esa zona hay situaciones de inseguridad. Tiene usted que procurar los mecanismos o las medidas oportunas. Entonces, esos elementos son elementos que la empresa tiene que considerar. Cuando hablo de empresa, hablo de la administración pública también, ¿eh? No hablo solo de la empresa. Porque aquí estamos hablando también de la administración pública. Puede ser directamente relacionado con el trabajo o indirectamente relacionado con el trabajo. Pero hay supuestos, les voy a poner un ejemplo de un caso relativamente reciente en España. Un caso de acoso sexual. Dos personas que trabajan en una empresa, pero el acoso se produce fuera de la empresa. Es decir, el acosador nunca acosa en la empresa. Siempre acosa fuera de la empresa. Y entonces la empresa dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Si no pasa en mi entorno, si no pasa en mi lugar de trabajo, ¿a mí qué me pueden decir? Yo lo que le puedo decir a la trabajadora es, oiga, vaya usted y denuncie, porque eso es un delito. Bien, ¿qué ocurre? Eso no es así. ¿Por qué? Porque sea de origen laboral o no, la violencia tiene repercusión laboral. ¿Cómo trabaja esa trabajadora dentro de la empresa con su acosador presente? No puede. ¿Qué hace? Al final la empresa, ¿qué hizo? La empresa lo que hizo fue despedirlo. Lo despide. Y lo despide porque hay una repercusión y porque hay una conexión. La conexión es que la conoció en la empresa. Indirecta. Era originalmente indirecta cuando la conoció en la empresa y la acosó, pero después era directa porque la repercusión se daba laboralmente. ¿Me explico? Y el tribunal acogió el despido y lo consideró procedente y por tanto vaya usted para la casa y no cobre nada, ¿no? Pero claro, cuidado con el tema entorno, porque hoy estamos con el tema de nuevas tecnologías. Y entonces tenemos otras múltiples formas también de generar violencia en el trabajo. Y entonces nos encontramos con otras fórmulas digitales o tecnológicas. Por ejemplo, el tecnoestrés. Ustedes dirán, ¿qué es el tecnoestrés? Pues el tecnoestrés es precisamente el mismo estrés, pero producido a través de una conectividad constante y de una presión constante de la empresa de que no te dejan paz nunca, porque claro, como estás conectado con este bicho, entonces la desconexión no existe, ¿verdad? Bueno, eso genera, ahora se llama tecnoestrés. Eso se llama tecnoestrés porque está producido tecnológicamente. Pero eso es violencia en el trabajo, igual que el estrés es violencia en el trabajo. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, el ciberacoso. Que el ciberacoso se produce precisamente a través de mecanismos tecnológicos. Entonces, yo estoy teletrabajando, pero un cliente me está acosando. O un compañero me está acosando. ¿Por qué me acosa? No sé, porque le habrá gustado mi voz o porque, no sé, me habrá gustado en Facebook, pero me acosa. Bueno, ese tecnoacoso también entra dentro del círculo, del entorno de trabajo. Entra dentro, por tanto, de la responsabilidad empresarial. El ciberbullying. Hacer bullying tecnológicamente.
que eso tiene múltiples manifestaciones. Una de las cuestiones que se vio no hace mucho fue precisamente una persona de una administración pública haciendo bullying a un sindicato. Claro, o sea, el sindicato estaba ahí, dale que te pego, diciendo, es que yo tengo que reivindicar esto, y aquel dijo, pues voy a hablar mal del sindicato en las redes sociales. Entonces, eso es ciberbullying, pero además es una práctica antisindical. Pero realizada tecnológicamente. O el ciberbullying, un caso famoso en España, de un supuesto en el que una trabajadora se suicida. Y se suicida porque su ex, en represalia, porque ella rompe la relación, nunca se pudo demostrar, y por eso penalmente él no está condenado, pero sí que lo despidieron de la empresa, nunca se pudo demostrar que había sido él el que había emitido esas imágenes. Pero emite imágenes de una relación sexual. Y claro, esa empresa tiene 10.000 trabajadores y trabajadoras. Y no hubo quien no lo vio. Imagínense la presión. Se acabó suicidando, ¿no? Bueno, eso es ciberbullying. La empresa decía, ¿pero yo qué hago? ¿Cómo controlo yo? Yo no tengo control sobre los teléfonos celulares de los 10.000 trabajadores. No tengo control sobre la red, no tengo control sobre nada. Yo no puedo hacer nada acá. Puedo presumir que ha sido él y sobre esa presunción lo puedo despedir y ya veremos qué pasa después, ¿no? Pero no puedo hacer otra cosa. ¿Cómo controlo esto? Bueno, esas son situaciones que está por ver qué es o cómo se controlan. Desde luego lo que hay que hacer inmediatamente es denunciarlo. Y aquí, importante, en esta propuesta de la ley Carín dice que la empresa, en el momento en que considera o ve un comportamiento o práctica que pueda ser violenta en el trabajo, sobre todo si puede ser un acoso, tiene que notificarlo al Ministerio Fiscal. Por tanto, la empresa a lo mejor en su entorno no puede hacer nada porque escapa de su control, pero lo puede notificar al Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque la víctima muchas veces está paralizada. Esto de, no, es que ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, porque no puede psicológicamente hacerlo. Entonces, es una forma de exigir que la empresa intervenga, pero es una forma de hacerlo porque consideramos, o se considera, según el convenio, que hay un entorno laboral que va mucho más allá de lo que históricamente estamos acostumbrados a ver. Y si quieres que acabe, me lo dices, ¿eh? Y entonces, cuestión importante, naturaleza normativa del convenio 190. Muy importante. ¿Por qué? Por la aplicación de los mecanismos de tutela necesarios. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos a los que yo puedo acudir si se vulneran estos derechos que se contienen en el 190 o los que veamos que se contengan en la ley Carín? Pues tiene una doble naturaleza, antidiscriminatoria y preventiva. Por la naturaleza antidiscriminatoria o que pueda generar desigualdad, hay una vulneración de derechos fundamentales. Y por la naturaleza preventiva o de seguridad y salud en el trabajo, hay una conexión directa con el derecho a la vida y el derecho a la integridad física o psíquica. ¿Qué activa? Pues una tutela del máximo nivel. Ahora, y bueno, aquí hay muchos expertos jurídicos que puede que estén de acuerdo conmigo o no, pero eso, digamos, son gajes del oficio. Pero yo lo que entiendo es que precisamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales no está pensado solamente para activarse cuando el derecho ha sido vulnerado. Porque entonces no tutelas. Entonces no hay una tutela. No estoy protegiendo el derecho. Lo que estoy haciendo es resarciendo el daño. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a cuando yo veo que el procedimiento o la evaluación o la planificación de riesgos no contiene estos protocolos, automáticamente decírselo a la empresa y si no cumple, acudir a los tribunales. Y que los tribunales digan aquí, cautelarmente, yo tengo que hacer esto y esto. Y yo pido una medida cautelar. ¿En base a qué? Al procedimiento de tutela de derechos fundamentales, porque hay riesgo de la vulneración de derechos fundamentales. Yo esto de que tienen que ser vulnerados para poder acudir a la tutela, a mí jurídicamente siempre me ha chirriado. Siempre. Porque entonces, yo digo, esto entonces se ha convertido en un procedimiento para resarcir vulneraciones. No para tutelar, si lo que quieres es prevenir. Y la prevención está pensada precisamente en la anticipación al riesgo.
¿Y por qué entonces el alcance preventivo tiene, y voy a ir rápido, pero tiene la necesidad de tener, porque históricamente tenemos una costumbre de pensar, bueno, que el tema o los protocolos antiacoso, violencia siempre hemos pensado que solo es acoso, no, violencia son todos los comportamientos o prácticas, el acoso es una de ellas, quizás una de los más graves, pero todos aquellos que puedan generar lo que he dicho antes, o que generen o puedan generar esos daños físicos, psíquicos, económicos, etcétera. Pero entonces, claro, siempre hemos pensado, no, pero esos protocolos son protocolos que lo que tienen que incorporar son canales de denuncia. Y siempre estamos pensando en los canales de denuncia. No, el canal de denuncia es parte del protocolo. El protocolo tiene que tener una parte previa, es la parte preventiva. Y eso lo dice el convenio 155 de la OIT, que por cierto Chile no ratificó, pero ahora no tiene más remedio, porque como ahora es convenio fundamental de la OIT, Chile lo tiene que cumplir y lo va a tener que ratificar, o si no lo ratifica, da igual, lo va a tener que cumplir, porque en con la última conferencia de la OIT declararon la seguridad y salud en el trabajo como el quinto pilar fundamental de la OIT. Y por tanto, el convenio 155 ya es un convenio fundamental, uno de los 10 convenios fundamentales. Pero además la seguridad y salud es parte de las normas fundamentales y este convenio 190, como estoy diciendo, tiene una parte muy importante de discriminación, que ya era un pilar fundamental, y de seguridad y salud en el trabajo. Mira qué suerte. Mira qué suerte. O sea, resulta que el convenio 190, por una vía o por otra vía, aunque no hubiera sido ratificada, habría que cumplirlo. Pero como lo ha sido, mejor todavía. Pero ya no hace falta tener dudas. Que si la seguridad y salud era parte de un derecho fundamental, si conectaba directamente con el derecho a la vida o no, no, que tenía que ser un problema. No, o sea, mire usted, si es que lo dice hasta lo OIT. No sé dónde están las dudas. Pero, como yo creo que eso está superado y va a estar superado además con la reforma del Código del Trabajo, me parece bien. Ahora, esto de... Porque claro, están los tres, el aspecto preventivo y la OIT siempre te dice lo mismo. Una cosa es la prevención y otra cosa es la protección. Prevenir es anticiparse al riesgo. Proteger es cuando tengo el riesgo. ¿Estamos? Entonces son dos cosas distintas. Y aquí vamos a intentar prevenir. Y para prevenir lo que tiene que haber son protocolos que incorporen toda una cultura de sensibilización contra la violencia en el trabajo. Eso lo dice la ley, el proyecto de ley Karim. Es interesante, o sea, yo les doy el dato porque realmente si sale así, a mí, aunque tenga como todas las leyes sus imperfecciones, en principio me gustan. Y lo dice expresamente, no, cualquier protocolo contra la violencia en el trabajo tiene que tener un aspecto preventivo. Y el primer aspecto preventivo es articular todos los mecanismos formativos, informativos, etcétera, que generen una cultura y sensibilicen contra la violencia en el trabajo. Que nadie pueda decir, yo no sabía que esto era acoso. No, mire usted, ya se lo voy a explicar. Esto sí es acoso. Yo no sabía que eso es ser violento. Si me estás insultando. Pero no pasa nada. Normalmente nosotros hablamos así. Pero mire usted, pues, lo siento mucho. Aquí no. En el entorno laboral, no. ¿Estas fotos qué son? No, es que me gustó la foto. Pues mire, esta foto peculiarmente en el ambiente laboral, no. Es tóxico el ambiente laboral. Porque precisamente lo que genera es toda una actitud y una reproducción machista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miles de conductas que perfectamente son reconocibles, no podemos decir, no, es que, bueno, puede haber alguna que se nos escape, pero a estas alturas que no podemos reconocer qué conductas o qué comportamientos y prácticas son violentas en el trabajo, no es una excusa. Por tanto, hay protocolos, hay mecanismos técnicos que están perfectamente claros y que son perfectamente o que cumplen perfectamente con la misión de prevenir. Y evidentemente luego hay que tener protocolo contra las denuncias, o para las denuncias, para proteger a la víctima, para proteger a la persona que denuncia, para generar toda su confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y los mecanismos de tutela. Pero yo vuelvo a insistir, si ustedes no ven que en los protocolos de seguridad y salud en el trabajo existen protocolos contra los riesgos psicosociales, contra la violencia en el trabajo, contra el acoso, en su aspecto preventivo, y solo existe el canal de denuncias, accionen administrativa o judicial. No dejen que haya un acoso. Háganlo antes, porque si no, después lo único que hacemos es llorar. Y creo que debemos tener los instrumentos y las herramientas, y bueno, si he conseguido transmitirles algo que les sirve, pues me alegro mucho, pero para eso estamos aquí, para intentarlo por lo menos. Así que, bueno, muchas gracias
y quedo a disposición de comentarios. Bueno, le damos las gracias al profesor por su magnífica presentación y un tema tan contingente que de hecho va a estar vigente el próximo año, como lo explicó, pero que quisimos partir inmediatamente trabajando en el tema. Queremos dar paso a un panel de preguntas. Les pediríamos por un tema logístico que las personas que quieran hacer una pregunta se acerquen acá al estrado, se presenten brevemente qué sindicato, qué actividad tiene la empresa. No, acá es para que ellos, por favor, acá más cerca, vamos a ocupar el mismo micrófono, esa es la limitación que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Escobar Urtubia, soy dirigente sindical de la empresa RBU Santiago de transporte público, donde el abuso laboral y el maltrato físico es constante y nosotros estamos en la lucha. El día viernes 18 despidieron a 10 trabajadores por luchar por un bono que se les descontó. A mí me agredieron físicamente, me dejaron una marca en la mano, lo cual la empresa aún no ha hecho nada al respecto. El agresor sigue dentro del trabajo y en ese caso, ¿cómo podemos hacer valer todas las normas que existen? Porque la empresa RBU Santiago no cumple con las normas, con la equidad de género, con el artículo 184, 184 bis. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes y no somos escuchados. En la misma inspección del trabajo, al momento de hacer las denuncias, quedan ahí. No hay código, hay personas que detienen las denuncias. A nosotros como sindicato, por ser el sindicato luchador de la empresa, nos tienen calificado como los conflictivos, ¿ya? Donde nos pueden agredir, nos pueden castigar con nuestros sueldos. Hoy en día hay 40 trabajadores denunciando porque Red Bull Urbano es la empresa anterior, ahora es RBU, donde no finiquitó a nadie, donde sigue maltratando a sus trabajadores de forma violenta, haciéndolos trabajar en otros terminales. La empresa tiene terminales con recorrido mucho más lejos donde no tenemos baños. No hay baño para las mujeres. Hoy en día el Transantiago invita a las mujeres a trabajar, pero no hay condiciones. No tengo dónde cambiarme una toalla higiénica. Hoy murió una compañera en el terminal El Salto, murió atropellada por no tener seguridad, por no tener vías, por no tener demarcaciones, por no tener una iluminación, murió una trabajadora. Y así sucesivamente. Hoy en día las personas que hacen el aseo en el Transantiago, los que ponen el petróleo, no son vistos, son vulnerados. Ellos fueron despedidos porque el día viernes nosotros fuimos a exigir una respuesta a gerencia durante 3 semanas, donde le descontaron un bono por no firmar su anexo de contrato que los perjudicaba y los despidió a todos el día viernes. Impresentable. Y eso es lo que sucede y nosotros queremos saber cómo hacer valer nuestros derechos. En mi caso yo me siento vulnerada, me siento mal, porque esa persona trabaja en mi lugar de trabajo, yo trabajo en Loechever y la empresa no ha hecho nada. Y me gustaría saber cuáles son los canales que podemos seguir, porque nosotros tenemos un grupo que se llama Alza la Voz, que hicimos como sindicato para que todas las mujeres que sufran abuso laboral, acoso laboral, vulneración de derechos, tengamos nuestro espacio y sepamos nuestros canales, dónde denunciar sin miedo, porque hoy en día el miedo lo genera. Con estos despidos que hizo la empresa, generar miedo, que sigan siendo aplastados nuestros derechos, que nosotros como mujeres no seamos vistas. Porque cualquiera puede salir a la calle y decir sí, pero es fome no tener un baño, aguantarte el pipí. Y para los trabajadores también, para los hombres, y eso. Muchas gracias. Gracias por la... A ver, es por este tipo de testimonios que es necesario estos convenios, es necesario que haya una colaboración entre la Dirección del Trabajo, entre la Corporación, la Defensoría Laboral y evidentemente en tribunales. Ese es lo que motiva este tipo de eventos. Le agradecemos su testimonio, lamentamos que estas cosas sigan existiendo en nuestro país, esperamos que haya un cambio completo, pero eso depende de los operadores del sistema, partiendo por ustedes que son la voz de los trabajadores y partiendo por las instituciones que estamos para colaborarles. Le paso la palabra a Cayetano, a ver si es posible una... Interlocutores más. No, en materia de seguridad y salud, que yo creo que son muchas de las cuestiones que ha planteado, yo vuelvo a decir, yo creo que vuelvo a insistir, igual los actores jurídicos chilenos me dicen que no, pero yo vuelvo a insistir en que si hay un procedimiento de tutela de derechos fundamentales se tiene que utilizar en el mismo momento en el que no están previstas, ya no cuando están, que también, que no están previstas esas situaciones y que esas situaciones además generan no solo problemas de seguridad, sino problemas de salud, porque hay un problema no solo de seguridad en el trabajo, sino también la seguridad en el trabajo también consiste en tener que desplazarse por lugares donde puede ser atropellado, ¿no?
Pero las cuestiones sanitarias me parecen clave. El tema de no haber baños o de no existir baños, pero es que aunque lo haya, el otro día, no sé, eso fue hace 2 días, no sé qué va a pasar, pero en España despidieron a una mujer, conductora de un autobús, porque hizo una parada técnica porque estaba menstruando. Y la despidieron por hacer una parada técnica. Entonces tú dices, o sea, no aprendemos nunca nada. No aprendemos nada. O sea, da lo mismo, por mucho que tengamos. Y estamos con el escándalo del presidente de la federación, todo el machismo y no sé qué. Y entre medio, a una mujer que tiene que parar, hacer una parada, la despiden porque hace una parada o sea, que no estaba programada. Y dices, pues estamos todos locos, ¿a qué nos pasa? Entonces, bueno, yo creo que hay una vulneración clara de un derecho fundamental. O sea, me da la sensación, y por eso tiene que ir por esa vía. Yo creo que aquí está igual, pero bueno, hay operadores jurídicos aquí mucho más chilenos que están mucho más cualificados que yo. Vamos a darle la palabra a Marcela Torres, nuestra presidenta, también para que... Sí, iba a pasar la palabra al magistrado Flores, pero bueno, para nosotros es muy importante que se generen estas instancias. No solo somos defensores laborales, abogados y abogadas acá que nos acompañan, sino que también somos dirigentes y dirigentes sindicales. Por lo tanto, lo que ustedes nos comentan hoy día nos hace mucho sentido. Y bueno, lo primero es, como decía la compañera, es el llamado a denunciar. Yo creo que es importante eso. Ustedes son la voz de estas compañeras y compañeros que no lo pueden hacer. Lo primero es atreverse. Yo creo que a las mujeres nos ha costado mucho ir ocupando estos espacios públicos, así que me alegro mucho que hoy día hay una gran contingente de compañeras que son dirigentes sindicales. La participación laboral a las mujeres nos ha costado largas luchas, ¿no es cierto? Y sobre todo la participación en los espacios de directivas sindicales también. Los sindicatos siguen siendo muy masculinizados, así que yo creo que estas instancias también de reconocimiento entre nosotras es muy importante. Como dirigentes y dirigentes de AFUNPRO, nosotros quisimos hacer este espacio abierto a los compañeros y compañeras de todas las organizaciones que quisieran acompañarnos, y en eso, bueno, la Dirección del Trabajo Poniente siempre está apoyándonos, y más allá de, bueno, de saber la noble acción que hace la Dirección del Trabajo, sabemos también que yo hablo que es más difícil a ustedes, digamos, hacerlo, pero hablo de el poco contingente también que tienen y las dificultades que tienen en los procesos inspectivos. Así que eso también, para que lo sepan. Bueno, estuvimos en una jornada, a propósito de lo que cuenta la compañera, una jornada con otros dirigentes que hoy día también nos acompañan, y a ellos les hizo mucho, me refiero a mis compañeros varones, les hizo mucho sentido esto de la transversalización del género como política pública, y especialmente cómo las normas de género tienen que estar presentes en los espacios de trabajo. Y me refiero a los compañeros que están allá, Giovanni, no sé los nombres, pero están allá, y me contaban también de la compañera que tuvo que hacer una intervención importante en el transporte público para que se le reconociera su derecho al amamantamiento. Así que sabemos de aquello, somos abogados y como tales de Defensoría Laboral estamos llanos. Nosotros podemos hacer orientación e información a las organizaciones sindicales que son un poquito más pequeñas, pero como asociación estamos llanas a seguir apoyando en esta acción de difusión, ¿no es cierto?, especialmente de la difusión de la normativa de la erradicación de la violencia en los espacios de trabajo, porque nos interesa muchísimo. Así que muchas gracias, compañera, por haber venido a darnos su experiencia, y entiendo que, magistrado, usted iba... No, ¿quién más iba? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Sí? ¿O se lo llevo? Ya. Para la cámara. Hola, mi nombre es Nicolás Alarcón, yo soy del Sindicato de Trabajadores Ingerservi de Cerro Navia. Yo le quería hacer una consulta por el tema que decía la compañera, en caso que no responda la inspección del trabajo a la denuncia, ¿a dónde hay que proceder o hacer para hacerla válida? No sé a quién es el que hay que preguntarle. O también material o retroalimentación que lo puedan dar ustedes. Miren, nosotros pertenecemos a la Oficina de Defensa Laboral, que es
una línea dentro de la Corporación de Asistencia Judicial que damos defensa gratuita y orientación, ¿no es cierto?, a los trabajadores y trabajadoras. Y desde ese punto de vista, podría usted acercarse a la oficina que corresponda a su domicilio. Sí les tengo que comunicar que hay ciertos limitantes en la focalización y la viabilidad que pueda tener la acción. Y en materia sindical, nosotros solo hacemos orientación, porque entendemos que hay otros asesores. Ahora, esa orientación e información se canaliza en las diversas comunas. En el caso de Santiago estamos ubicados en San Pablo 1224. Ahí podemos atender, ¿no es cierto?, a todos aquellos que quieran llegar con un agendamiento. Si es una consulta mucho más rápida, la podemos atender inmediatamente. Pero tienen, digamos, esa vía, que es la vía de la asesoría gratuita. También entiendo que la Dirección del Trabajo también tiene oficinas le voy a dar la palabra después, directora, que también los pueden orientar en materias de, digamos, de sindicales, colectivas. Pero lo más importante acá, como decía el profesor Cayetano Núñez, es iniciar acciones, porque los empleadores cuando son contumaces y siguen digamos, violentando a los trabajadores, no es una conducta que es fácil de erradicar. Y eso en el mundo privado, ustedes lo saben, nosotros somos funcionarios públicos, ¿ya? Y en el ámbito público es mucho más difícil porque las cuestiones siempre son mucho más lentas. Y sufrimos de las mismas cuestiones que a lo mejor ustedes sufren, pero desde un ámbito mucho más lento, porque el Estado siempre responde mucho más lento. También en nuestro caso hay mucha sobrecarga laboral, hay falta de diseño institucional, falta de lineamiento en los programas, que hace que justamente estas cuestiones sean más bien endémicas en cada uno de los funcionarios y funcionarias que estamos prestando servicio. Entonces, hoy día estar acá y hablar de la violencia en los espacios de trabajo y que tengamos la posibilidad de hacer esto entre todos, yo creo que es un buen ejercicio. Tenemos o sea, tiene usted la posibilidad de contratar un abogado, ¿no es cierto?, que lo asesore, iniciar la acción, y esta acción se denomina acción de tutela de derechos fundamentales, que está sometida a ciertos plazos. Entonces es importante que ahí usted pueda asesorarse y siempre estar pendiente. Yo creo que el llamado también a todos los compañeros y compañeras que están hoy día a seguir capacitándose. Eso. Señor, quería hacer una pregunta, por favor, acá. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de participar. Yo soy presidente de un sindicato muy nuevo, tiene un año, en una empresa que es muy grande, la empresa Pullman Bus. Pullman Bus es una empresa de fantasía, el nombre de fantasía. Es dueña más o menos de 14 razones sociales. La empresa se dedica al transporte de pasajeros interurbano. Voy a hacerlo público, ya próximamente lo vamos a hacer también a nivel de tribunales. Nosotros nos hemos visto forzados a formar un sindicato. Es una empresa que tiene 70 años, más de un año y medio, que hay situaciones, por ejemplo, de imposiciones impagas, tanto como AFP, AFC, FONASA y SAPRE. Hay mucha gente que, por ejemplo, no ha tenido la capacidad de crédito porque no tiene pagadas sus cotizaciones. Hay otros que no han tenido derecho a la salud. O sea, si estamos hablando de vulneración de derechos, creo que aquí está más que claro. Lo estoy haciendo público en este momento. Y como digo, también lo vamos a llevar a los tribunales porque es lo que nos corresponde. Somos un sindicato nuevo, un par de días más vamos a cumplir un año. Y esto quería hacerlo público. Muchas gracias. En caso de violencia también. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna presentación? ¿Se acercan acá, por favor, ordenadamente? Hola, buenas. Mi nombre es Cristian Díaz. Soy presidente del sindicato de la empresa DTS Autoservicio. Presidente y único dirigente. Y la pregunta era para el profesor. Escuchando lo que usted mencionaba y conociendo a mi empresa y a varias empresas en las que he trabajado, ¿de qué manera podemos
prevenir o prever que a la larga, como se van a ver obligados a respetar género, identidad de género, orientación sexual, no hagan la más fácil que siempre hacen acá en Chile, que es dejar de contratar gente, dejar ya, si ya están discriminados, ya de plano dejarlos de lado para no tener que cumplir con obligaciones. Ya pasa con las compañeras mujeres que en muchos lados, sobre todo en mi empresa, no las contratan porque las ven como un gasto más que como un beneficio. Entonces, ¿de qué manera se puede asegurar que acá en Chile, donde por lo general el empresario encuentra la forma de saltarse la norma o de pasar por el costado, no termine siendo quizá algo que suena súper bien y puede ser muy beneficioso, algo que se transforme en otro contra más, de que terminen siendo no contratadas las personas que son parte de una disidencia sexual o son parte de algún colectivo que ha sido históricamente invisibilizado? Sí, o sea, a ver, lo que plantea es un caso típico de discriminación, ¿no? Precisamente la discriminación, toda discriminación es violenta. O sea, cualquier conducta discriminatoria es violencia en el trabajo. Por tanto, entra de lleno en el convenio 190 y en la reforma que se haga del Código del Trabajo. Y desde ese punto de vista, yo creo que los mecanismos son los mismos. Lo bueno de aquí, por dos cosas que plantea. Uno, por la contratación. Siempre hay un problema respecto a si tú puedes o no obligar a la empresa a contratar a alguien. Y aquí, seguramente, claro, la jurisprudencia digamos, en el derecho más, digamos, lo que desciende del derecho romano, derecho continental, está un poco más constreñida. Eso, por ejemplo, en los países anglosajones y en Estados Unidos, es que directamente los tribunales te obligan a contratar. Y nos parece como extraño, como que en Estados Unidos, la cuna del neoliberalismo, resulta que los tribunales tienen bueno, porque como lo es así, el funcionamiento de los tribunales es distinto, y si ven que hay una desproporción entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre cristianos y no sé cuántos, los tribunales te pueden forzar, ¿no? Aquí lo de forzar a la empresa a contratar siempre ha sido algo que los juristas y los laboralistas no nos hemos puesto muy de acuerdo, pero normalmente, digamos que los tribunales, al menos en Europa, siempre han dicho que tú no puedes obligar, que la empresa contrata a quien quiera. Otra cosa es que se demuestra que en la contratación hay prácticas discriminatorias pueden ser objeto de sanción. Y yo creo que claramente el convenio 190 y que claramente la propuesta de ley de la que estaba hablando te está hablando de fases previas a la contratación. Por tanto, no tengo claro si se puede obligar a la empresa a contratarte, pero si se demuestra que la empresa no contrata mujeres, sí que será responsable de prácticas discriminatorias y por tanto podrá ser objeto de sanción. ¿Me explico? Y luego, respecto al uso de, bueno, antes hablamos del multiroot, el otro compañero hablaba del multiroot. Usted me imagino que habla de los diferentes vínculos entre empresas, ¿no? Contratas, no sé cuántos, tal, por aquí, por allá. Pero es que el 190, por eso decía del entorno laboral y de lo que es el ámbito subjetivo. La obligación de la empresa es que eso no ocurra no solo en su empresa, sino en cualquiera de las empresas vinculadas a la misma. Por lo tanto, esa práctica de que solo eso es responsabilidad de aquella otra empresa, no es responsabilidad de esa otra empresa. Pero claro, también se tiene en cuenta el tema del suministro. Por tanto, si yo utilizo empresas de suministros, es decir, contrato a un trabajador, pero no es mi trabajador, ese triángulo, y entonces, si la empresa de suministros es la que está discriminando, yo también soy responsable, porque entra dentro de mi entorno laboral. Por tanto, la figura del entorno es muy importante. Yo puedo denunciar que hay prácticas discriminatorias en mi empresa si utiliza a otras empresas para hacer la discriminación. ¿Me explico? Entonces, no soy yo el que discrimina, es otra, pero yo utilizo la discriminación de la otra empresa porque yo no quiero tener mujeres. Entonces, yo contrato a una empresa mercantilmente, me vinculo a ella porque sé que no contrata mujeres. Da igual. O sea, cualquiera de los dos somos responsables por discriminación. Esa es la ventaja de tener el amplio del... Muchas gracias. Antes vamos a hacer un pequeño espacio para darle la palabra a nuestro organismo colaborador. Son parte importante del trabajo de protección de los trabajadores, que es justamente la directora del trabajo poniente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros como Dirección del Trabajo, ustedes saben que somos un organismo fiscalizador.
veo varias caras conocidas, ¿cierto? Dirigentes sindicales, los felicito por su organización sindical en esa empresa de transporte, quienes por año, ¿cierto? No han pagado las cotizaciones previsionales. Así es. Entonces, la función nuestra, como ustedes saben, es fiscalizar. Pero previamente, perdón. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, como les señalaba, nuestra función es la fiscalización, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que organizarnos y tenemos que capacitarnos como dirigentes sindicales, así como también nosotros lo hacemos como funcionarios públicos, ¿ya? Somos todos trabajadores, nosotros del Estado, y ustedes trabajan en una empresa que se dedica a ciertos rubros diferenciados de los que están ustedes presentes acá. Sin embargo, hay varias cosas que al escucharlos y al escuchar al profesor, ¿cierto?, al magistrado, hay ciertas cosas que debemos reforzar y que tienen que ver con la capacitación nosotros como trabajadores, ¿ya? Primero, acordarnos de un amigo, de nuestro amigo Patricio Muñoz, cuando decía, nosotros no somos dueños de la empresa, nosotros trabajamos en la empresa, ¿cierto? No es mi empresa, es la empresa en la cual yo presto un servicio. Entonces, debemos capacitarnos respecto a los procedimientos, ya sea por tutela de derechos fundamentales, ¿cierto?, o por alguna denuncia tradicional. Escuchaba atentamente a su denuncia. Estuvimos fiscalizando con don Pablo Centeno, nuestro director nacional, hace muy poco, en materias del transporte y la situación que ustedes están viviendo en materias de cómo se incorporan las mujeres, ¿cierto?, a esta labor masculina por años, ¿cierto?, y que la empresa las invita a trabajar, pero sin embargo no nos otorga el espacio, la condición en materias de higiene y seguridad. No cumple, ¿cierto?, con esta situación tan íntima de la mujer, ¿cierto?, en un proceso menstrual, pero tampoco cumple con otras, que tiene que ver con lo básico del agua, ¿ya? Y es una situación que lo estamos abordando como Dirección del Trabajo, Oriente y Poniente. Por supuesto, hay un sinfín de situaciones que tenemos que trabajar en conjunto ahí. Entonces, como yo les decía anteriormente, lo que tenemos que hacer nosotros como trabajadores también es capacitarnos, organizarnos. Cuando usted me señala, usted como organización sindical necesita realizar una denuncia, ¿cierto?, tenemos que orientar nosotros como funcionarios del Estado qué tipo de denuncia debemos realizar. Pero ustedes también tienen que estar capacitados, ¿ya? Y nosotros como institución pública tenemos la obligación de capacitarles. Entonces, en materia de derechos fundamentales nos tenemos que reunir y capacitar a nuestros trabajadores, a nuestros dirigentes. Este es el procedimiento, usted tiene que asistir a esta instancia. La Dirección del Trabajo tiene oficinas en gran parte de las comunas de Santiago. Por lo tanto, tenemos que focalizar dónde le corresponde realizar la denuncia, en qué unidad, cuál es el plazo. Usted como dirigente sindical debe manejar perfectamente los plazos para las denuncias, para que así usted también como dirigente sindical, ¿cierto?, pueda asesorar a sus socios. Entonces, tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer, pero lo importante acá es cómo nosotros como Estado, ¿cierto?, y principalmente la labor que nosotros realizamos como Dirección del Trabajo, como fiscalizadores, también les capacitamos a ustedes para que estén en condiciones de realizar su labor, ¿ya? Así que la invitación es que nos reunamos y nos capacitemos en conjunto, para que ustedes como dirigentes sepan dónde ir especialmente a la unidad inspectiva, ¿cierto?, a la unidad de derechos fundamentales y cómo lo podemos realizar, que no es lo mismo, ¿cierto?, una denuncia con una demanda. Son cosas como básicas que muchas veces el lenguaje también es importante y complementaria, por supuesto. Así es que yo los invito a que nos acerquemos a través de don Max Álvarez, que nos acompaña. Él es nuestro coordinador de relaciones laborales y podemos planificar capacitaciones, ¿ya?, en las distintas materias, a ustedes como dirigentes, ¿cierto?, y también a sus trabajadores. Cóbrenos las palabras en esa reunión. Es importante. Siempre la administración pública es deficitaria en cuanto a funcionarios, en cuanto a recursos, pero afortunadamente hay una visión distinta. Hasta donde hemos sabido, hay un proceso de selección de más funcionarios para la elección de trabajo que son absolutamente necesarios. Son plantas que están congeladas hace muchas décadas. No sé si usted nos puede contar brevemente cuántas personas han llegado. Sí, actualmente nuestro director, ¿cierto?, se ha realizado a nivel nacional
un llamado a concurso de reposición de funcionarios de la Dirección del Trabajo en 2 áreas principales, que son la fiscalización de terreno y abogados. Ese proceso ya finalizó, se están instalando los funcionarios en cada unidad, por lo tanto, para mí, me siento muy orgullosa porque dentro de las oficinas, las 8 oficinas a cargo que tengo, estamos contando con al menos un abogado por oficina. Situación que es, claro, efectivamente impresentable que una inspección del trabajo no tenga o no disponga de un abogado por oficina. ¿Ya? Si tenemos más de uno, bienvenido, y así también lo estamos gestionando. Pero efectivamente tenemos una reposición de abogados por oficina y también de fiscalizadores de terreno. Muchas gracias. La directora tiene que retirarse por otro compromiso previo. Le agradecemos su presencia, le agradecemos la Dirección del Trabajo que ha querido colaborar con nosotros. Hay un par de preguntas por ahí, no sé quién primero, las damas primero o los hombres. ¿Cómo es el tema de género ahora? Las damas primero, bien. Igual le solicito que se presente su sindicato a la actividad y una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Isolina Acosta, soy dirigente del sindicato Sintrac, trabajadores contratistas y subcontratistas, de mi área call center, un área que es absolutamente feminizada y en el cual todos los días nosotros luchamos contra la violencia en el trabajo y contra el machismo, que no solo hemos tenido que luchar en el machismo en el trabajo, sino también en las dirigencias sindicales, que también hay mucho machismo. Y una de las cosas que quería decir yo es justamente que el convenio 190 es un instrumento más para la lucha de las organizaciones sindicales. O sea, no es la ley en sí misma, sino que si una ley está en el papel pero no se pone en práctica, no sirve. Y lo que nosotros siempre entendemos como mujeres, dirigentes sindicales y como prácticas, que estamos todos los días ahí, que es letra muerta si efectivamente no ejercemos los derechos. Por lo tanto, el llamado es a ejercer los derechos. No podemos pensar que el Estado, en su conjunto, con las administraciones del Estado, son los que nos van a resolver los problemas a los trabajadores. Eso no es verdad. Los únicos que vamos a resolver los problemas somos las organizaciones sindicales con sus asambleas, pero con sindicatos de verdad y con sindicatos que luchen, no con el sindicato que va y efectivamente todo lo resuelva a espaldas de los trabajadores con el empleador, porque lo más probable es que ese sindicato nunca avance. Por lo tanto, nos van a recibir nada más que migajas, pero los trabajadores van a seguir siendo los mismos. Entonces, básicamente nuestra experiencia como organización sindical, que hemos luchado hace años con este tema, incluso yo tengo un proceso penal por parar una micro y poner un baño arriba y una toalla higiénica exigiendo el derecho de las mujeres trabajadoras. Todavía tenemos ese proceso penal, pero no nos arrepentimos porque esa es la lucha que tenemos que dar. Si no somos capaces de dar esa lucha, efectivamente nunca vamos a avanzar. Entonces el llamado para las compañeras es a juntarse con otras organizaciones sindicales, a efectivamente crear organizaciones fuertes, a fortalecer el sindicalismo en Chile, porque después de la pandemia hemos retrocedido por lo menos 20, 30 años en derechos, y es una realidad que estamos viendo todos los días. Entonces, el convenio 190, así como este proyecto de ley de la ley Karim, es un avance, sin duda lo es, pero no es la resolución de nuestro problema. El avance está en el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Eso, y una de las cosas que quería preguntarle al profesor era, una de las cosas que padecemos los dirigentes sindicales son las famosas listas negras cuando vamos a buscar pega. Quería saberle si el 190 nos podría proteger de esa condición, porque nosotros la hemos llevado hasta la Corte Suprema y no ha ido mal, porque no existe la relación laboral, ¿no? Te vamos a buscar el trabajo y somos discriminadas, porque efectivamente muchos sectores saben que uno ha sido alguna vez dirigente sindical. Esa es mi pregunta, así que No. Sí. Pero vuelvo a decir lo mismo. Es la misma respuesta a lo que planteó el compañero anterior. Si hay una discriminación, si no contratan mujeres o si no contratan personas porque tienen una afinidad sindical, es discriminación. Una cosa es que les puedas obligar a contratarte y otra cosa es que aunque no les puedas obligar a contratarte, eso sea una práctica discriminatoria que sea sancionable. Si eso se denuncia y se les sanciona, a lo mejor llega un momento en que no lo hacen más. Porque en el momento en que empiezan a multarles y hay reiteración, pues seguramente puede que corten
la práctica antidiscriminatoria. Entonces, yo vuelvo a insistir, si es discriminación, hay violencia. Si hay violencia, está en el 190. El tema de los call centers, además, es terrible, porque en España hace poco hubo un episodio que fue como la escenificación de lo que es el trabajo en un call center. Murió una trabajadora en un infarto y 2 horas después la gente seguía trabajando. Es decir, una gran parte de la gente no se atrevió a levantarse por la presión que tienen, con lo cual el tema de los call centers es presión constante, es violencia constante, riesgo psicosocial, más allá del músculo esquelético, psicosocial permanente. Y yo creo que eso, o sea, digamos, tomando el discurso, pues el mero hecho de trabajar así, yo creo que ya es objeto de protección según el 190, con lo cual no estaría de más activar algún procedimiento. Muy bien. ¿Alguien más que pedido la palabra, por favor? Gracias por la participación. Tenemos tiempo agotado. Les pido que sean lo más concreto posible, a ver si todos podemos participar. Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Saúl Vargas, presidente de la CNT. Bueno, la verdad es que antes que Paola interviniera, básicamente yo iba a plantear algunas cosas que ella planteó, entonces me robó casi todo el tiempo, compañero. Pero lo que quiero decir es que básicamente el trabajo salariado no tiene ninguna forma de ser trabajo digno, ni trabajo decente. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Y la única manera que tiene el trabajo asalariado de rentar utilidades es oprimiendo, explotando, y eso generalmente lo hace mejor con los sectores marginados más débiles de la sociedad. ¿Ya? Se alimenta en el machismo, en las conductas racistas nuestras, en las conductas neocoloniales, las conductas homofóbicas, se alimenta y genera mayores ganancias. ¿Ya? Pero el trabajo, como está diseñado, asalariado, no tiene otra forma de construir y amasar fortunas. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Entonces, esta idea de avanzar hacia el trabajo digno, decente, es una ilusión, ya es una ingenuidad enorme. Luego, pensar que la dirección del trabajo, que es una herramienta más que ayuda a sostener este modelo económico, va a darnos la solución, es igualmente ingenuo. Otra cosa es saber que hay compañeros y compañeras en la dirección del trabajo que colaboran con nosotros y que entienden la situación y nos ayudan. Pero la dirección del trabajo, el Ministerio del Trabajo no están ahí para ayudar a nosotros, están para mantener un modelo de opresión y de explotación. Entonces no hay que confundir las dos cosas. Es cosa de mirar el Código del Trabajo cuando el compañero hablaba, o la compañera de los 10 despedidos, el 161, que fue una promesa de cuando terminamos con la dictadura, que se iba a modificar el artículo 9, en ese tiempo era el artículo 9, y que íbamos a terminar con el despido por necesidad de la empresa, que en realidad es un despido libre y pagado, lo que hace es disciplinar a la fuerza de trabajo. Todos sabemos que nos pueden despedir y el problema es cuánto nos van a pagar por ese despido. No es si nos van a reincorporar, reincorporar a algún trabajador. Entonces, ese es un problema. La subcontratación es un problema, permite la discriminación. La polifuncionalidad, el número 3 del artículo 10, donde yo puedo contratar trabajadores con más de una función. La polifuncionalidad que se instauró en el gobierno de Lago permitió la discriminación. El artículo 2 del Código del Trabajo, que dice que no se puede discriminar, fomenta la discriminación, porque o yo le pago a todas las mujeres menos que a los hombres, o no es discriminación. Ahora, en el subcontrato, en los trabajadores nuevos que tenemos, a todos los inmigrantes, ¿ya? Tenemos en las empresas donde están los sectores de los trabajadores que están agradecidos de tener una pega, como los ancianos, la diversidad sexual, mujeres con 2 o 3 hijos, los tenemos en empresas subcontratistas, ganando mucho menos. ¿Ya? Y eso lo entendemos como algo justo porque deberíamos estar agradecidos de que nos dan trabajo. Entonces, eso quería decir primero, frente a las intervenciones de algunos compañeros acá, que yo creo que concordar con la compañera, la inspección, cuando nosotros tenemos como única solución la inspección de trabajo, es porque no somos fuertes como organización. ¿Ya? Cuando yo veo un sindicato que viene mucho a la inspección, me doy cuenta de que ellos andan colgados de un bastón porque no tienen la asamblea del sindicato entendiendo que los dirigentes no van a resolver los problemas. O somos todo el sindicato o nadie. Eso quería decir sobre eso. Y lo último, compañero, lo último cortito,
Sí, lo último, compañero, que a mí me parece complicado esto de que la violencia sexual fuera del trabajo es violencia, ¿ya? Y que yo puedo demandar a alguien, una mujer puede demandar a alguien por acoso sexual en la calle. Dentro del trabajo inventamos esta ley de acoso sexual donde se revictimiza a las mujeres, pasan por todo un proceso, ¿ya? Y afortunadamente hoy día dicen que ahora el empleador tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público, pero debiera ser así siempre. Debiera ser así siempre. Yo creo que eso es una carencia en esta discusión de que la violencia sexual en la empresa no es delito, es solo delito fuera de la empresa. Queda tiempo para 2 intervenciones más. ¿Habían levantado la mano? ¿Se acercan, por favor? ¿Alguien más? Si se pueden acercar inmediatamente para acá, para abrir el tema. Este espacio para que ustedes puedan compartir. Deben entender que tiene un tiempo limitado, por eso les pedimos que la intervención sea... Buenas tardes, Mariela Venegas, de la Dirección Regional Metropolitana Poniente. Quería hacerle una pregunta al profesor respecto a las medidas de indemnización. Aquí generalmente nosotros tenemos condenas por prácticas antisindicales, pero que se limitan a la sanción, ya sea la sanción pecuniaria aplicada directamente a la empresa y a la sanción social, que es publicarla en un listado de prácticas antisindicales. Pero raramente cuando uno lee sentencias ve que haya medidas de indemnización y reparatorias respecto a la vulneración que se ha cometido. Y en ese caso, ¿cómo se puede vincular esa vulneración y sobre todo con las medidas de prevención? Hola, buenas tardes a todos los colegas, a todos los compañeros. Primero que nada me presento, yo soy el presidente del sindicato de Ingel Service, que es una empresa contratista que participa prestando mantención en el Félix Burne. Nosotros somos un sindicato como el Caballero de un año. Estamos pronto en septiembre a cumplir nuestro primer año. Lo que decían todos, yo primero que nada agradecido de que nos inviten. Para nosotros es muy importante el poder capacitarnos y el poder entender cosas que para nosotros son nuevas. Yo soy un dirigente muy nuevo, ha costado mucho, perdonen que me quebre un poco, pero la verdad ha sido un trabajo y los admiro a todos, admiro a cada uno de ustedes, primero que nada porque sé que es una labor muy difícil, cuesta mucho poder realizar el trabajo de dirigente sindical. Muchas veces son muy poco comprendidos y muy poco valorados dentro de la gente, dentro de nuestro mismo sindicato, de nuestros socios. Cuesta poder empatizar y que la gente empatice con cada uno de nosotros, el sacrificio que entregamos al estar presente. Como le digo, somos un sindicato nuevo, nos ha tocado vivir instancias bien complicadas, nos han tratado de reducir. Nosotros somos un sindicato que nació, bueno, por el abuso de la empresa y además también con un sindicato que empezó con OHL, 120 trabajadores, en la cual tenían 5 dirigentes y los cuales lamentablemente los dirigentes se vendieron y dejaron a la gente literalmente a la deriva. Obviamente después asumió Ingel Service el contrato del Félix Burne y yo ingresé en marzo del año pasado. Obviamente a través de estas cosas nos dimos aliento con algunos colegas, pudimos formar el sindicato. Muy difícil para que ustedes no lo crean, porque tratar de convencer a la gente después de que algunos lo vendieron es un trabajo gigante. El poder tratar de convencer a un colega que se gana al lado para poder hacer todas estas cosas es gigantesco. Nosotros hemos luchado contra todas esas situaciones. La empresa nos ha tratado de desacreditar un montón de veces. Hemos también denunciado un montón de situaciones y estamos en eso, en la lucha, como dicen todos los colegas aquí, tratando de aprender de cada uno de ustedes. Me atrevo a pedirles que si algún día nos pueden considerar en cada una de las instancias para poder seguir perfeccionándolo, se lo agradecemos. Nada más que eso y le pido disculpas obviamente por la emoción. ¿Quieres responder tú? Porque, bueno, no, lo que planteaba la compañera. Si aquí es diferente, pero vamos, que yo entiendo que es igual. El procedimiento de tutela permite, evidentemente, aparte de que se considera que vulneración de derechos fundamentales o discriminación, la indemnización es mayor, además de que si hay discriminación grave, lo que hay que pedir o se puede pedir la nulidad, es que yo creo que conlleva, por lo menos en España, el procedimiento, tú puedes solicitar daños y perjuicios. Tú puedes pedir una indemnización por daños y perjuicios. Esa indemnización por daños y perjuicios, lo que pasa es que en España, si hay vulneración de derechos fundamentales, hay una nulidad radical. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que el empleador pueda elegir o no elegir.
automáticamente se reincorpora, salvo en algunos supuestos muy concretos, pero la regla general es la reincorporación y por tanto la nulidad del despido. Y esa nulidad, si tú solicitas daños y perjuicios, los daños y perjuicios son considerados en cualquiera de las modalidades de lo que es la responsabilidad civil, ¿no? Que puede ser lucro cesante en su caso, o puede ser, pero en nuestro caso, como hay nulidad, todos los salarios dejados de percibir los vas a percibir, con lo cual no hay lucro cesante. Si ha habido alguna lesión, bueno, pues puede que haya algún gasto adicional y luego el daño moral. Pero tú lo puedes pedir. O sea, y creo que aquí, si yo no me equivoco, esa indemnización se puede solicitar exactamente igual. No sé si es así o no. Así que bueno. Bueno, nuevamente le damos las gracias al profesor Cayetano Núñez y ratificar que una es la letra de la ley y la otra es la forma en que se ejecuta. Y esa forma es, primero, capacitándose para conocer la ley. Ese es el sentido que tiene esta actividad que estamos haciendo con ustedes, difundir la ley. Tenemos el sentimiento que compartimos a algún nivel que efectivamente algunas leyes son letra muerta. Letra muerta por falta de conocimiento de los trabajadores, de los dirigentes sindicales, porque no se ejecuta la demanda correspondiente, la denuncia, con las limitaciones que hemos conversado. Hemos sido súper honestos con ustedes que hay limitaciones de la dirección del trabajo, en la recuperación a través de la Defensoría Laboral por falta de personal, pero ustedes son los llamados a presentar las denuncias, demandar, acompañar a sus trabajadores después que son desvinculados. Y en esto también quiero hacer una crítica a los presentes de acá. Nosotros como defensores laborales nos encontramos con los trabajadores desvinculados. ¿Y dónde está el sindicato? En la historia que llevamos 14 años, estamos cumpliendo 14 años de historia, hemos tenido 2 o 3 directivas sindicales que han acompañado a sus trabajadores en el juicio. Y eso no puede ser. Una cosa es que ya no se han asociado, pero esto es justamente la instancia judicial donde se necesita el apoyo de los dirigentes sindicales, que son los que tienen el fuero y que pueden enfrentarse al trabajador. Así que un llamado bien concreto a que no solamente reclamemos, sino que actuemos, accionemos, demandemos, tratemos de estirar lo más que podamos la letra de la ley. De esa forma ha ido avanzando los derechos de los trabajadores. Esto no ha sido por las leyes, ha sido por el esfuerzo de los trabajadores, dirigentes sindicales como ustedes, que han conseguido de la ley de la silla en adelante a todos los avances que debemos reconocer que tenemos y que faltan mucho más todavía. En honor al tiempo tengo que ir cerrando porque tenemos un coffee. Les pido disculpas a los que no alcanzan a participar, pero está listo el coffee para los asistentes y nuevamente agradecerles a ustedes el tiempo de venir y compartir con nosotros.